Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Hoy les voy a compartir la tercera y última parte de esta serie de videos que estábamos haciendo de cómo recuperar el niño interior. Hoy vamos a hablar de las soluciones para recuperar al niño interior. Nos vamos a centrar en algunas partes de nuestra infancia, en algunas etapas y también en 2 ejercicios que les van a ayudar muchísimo a reconectar con ese niño interior que está allí esperando que ustedes lo miren, le presten atención y lo sanen. Espero que les guste el video, que me cuenten en los comentarios cómo les fue con las otras 2 partes y si desean que sigamos hablando de más soluciones para recuperar el niño interior. Vamos a recuperar al niño interior. Aprenderemos cuáles son las 4 etapas que vive el niño desde bebé hasta la adolescencia, donde se gestan las heridas del niño interior. Aprendemos primero cuáles son las etapas del crecimiento donde se va generando este daño. La primera etapa es la etapa más infantil, cuando somos nosotros mismos, de 0 a 4 años o 5 años, que es cuando el mundo lo vemos bello. La meta es regresar a esta primera etapa. La segunda etapa es cuando descubrimos el dolor físico y emocional y entramos a la etapa de que el mundo es real. Cuando entramos a la escuela, por ejemplo, allí descubro que el mundo es real, que no es tan bonito ni tan mágico como lo veía en mis primeros años. Tercera etapa. Aparece en la preadolescencia. Es cuando mostramos rebeldía ante el dolor y queremos luchar y competir. Y nos rebelamos a que el dolor esté presente. Cuarta etapa. Tenemos la resignación ante el dolor y la frase sería: el mundo es verdadero y vivo en un infierno. Ahora repasamos las 4 etapas de adelante hacia atrás. En la etapa 4 tenemos una resignación hacia el dolor porque aprendimos que la vida es así. En algún momento nos rebelamos, esto pasa en la etapa 3, porque descubrimos en la segunda etapa de nuestra infancia que el dolor existe y que el mundo es real y hemos perdido el contacto con nosotros mismos, de que el mundo es bello, que esto pertenece a la etapa 1. Vivimos esa etapa de que el mundo es bello, cada uno la tuvo, algunos más años, otros menos, y después empezamos a vivir el dolor del mundo real. Después empezamos a enojarnos con el dolor y tenemos una lucha. Y por último, viene la resignación. Sanar la herida del niño interior es trabajar de la 4ª a la primera etapa. Vamos a trabajar no con la resignación, vamos a retomar la lucha hasta llegar a ser nosotros mismos nuevamente. 4ª etapa, que es en la que estamos ahorita. Aprender que somos niños heridos y lastimados y aceptarlo. Este es el mundo verdadero, que consiste en reconocer la herida para poder sanarla, reconocer para sanar. Reconocer que es verdad y que la tenemos y que vivimos y que actuamos con las consecuencias de esa herida. Aquí reconozco que tengo la herida. Tercera etapa. Es donde vamos a rebelarnos. No me voy a quedar con esa herida. No quiero vivir el resto de mi vida amolado, hundido en el fango. Me rebelo a vivir así. No estoy dispuesto a vivir así. Voy a luchar para sanar. El mundo es luchar para sanar. Una vez que reconozco la herida, me rebelo y digo ya no más. No acepto una vida donde me traiciono, me abandono, donde me permito que me humillen, donde me permito una calidad de vida que no quiero. Toma la decisión de decir no más, y cuando lo hayas hecho, pasamos de la 4ª a la 3ª, que es me rebelo a esto. Segunda etapa. Descubrir el verdadero dolor de la vida es el poder real para sanar. Puedo sanar. Voy a descubrir el verdadero dolor de la herida. En mi caso, el niño abofeteado en medio de la escuela, el niño humillado cuando se hizo popó en el kinder,
ese niño abandonado por su madre ante la situación de que se iba a morir. Ahora puedo descubrir dónde está el dolor. Ahí están 2 heridas muy fuertes que descubrí y ya sé dónde estoy. Ya descubrí los eventos. Ahí tengo el punto de trabajo para llegar a la primera etapa, para regresar a ser yo mismo y nuevamente conectarme con que el mundo es un lugar bello. Recuerden, 4ª etapa, reconozco la herida. 3ª etapa, me rebelo, me enojo y rechazo seguir pasando por esto. 2ª etapa, aquí está el dolor verdadero, la circunstancia que me causó la herida, los momentos que voy a empezar a sanar al niño interior. Empiezas con lo que tú quieras. Y la primera etapa, me reencuentro conmigo mismo, ser yo nuevamente. Primer ejercicio para recuperar a tu niño interior. Escribir una carta a tu niño interior. Esto es hacer una gestalt, la silla vacía. ¿La conoces? Estoy aquí. Allá está lo que me molesta. Y empiezo a expresarme, pero en este caso no es una molestia. Vas a ir al evento específico. Por ejemplo, quiero empezar por la parte humillada, al niño abofeteado en la escuela. Me busco un espacio tranquilo, apago mi celular, no quiero nada que me distraiga del aquí y el ahora. No pasa nada si te alejas y apagas tu celular por 10 minutos. Regálate ese espacio para ti. Relájate. Ahora le vas a escribir a ese niño una carta de 10 o 12 renglones, porque recuerda, un niño no va a leer una carta de 3 hojas. Le vas a expresar: yo, adulto, te quiero decir al niño que en esa ocasión que viviste eso y te sentiste así, la persona que te maltrató era un adulto que seguramente tenía un niño herido, pero tú no hiciste nada malo. Tú no eres culpable. Por lo tanto, te pido que elimines la humillación y me permitas abrazarte, darte un beso y que nunca más te sientas solo. Probablemente cuando lo hagas te vas a emocionar, vas a llorar. Y para eso necesitas ese espacio a solas. Estás recuperando al niño interior y quieres abrazarlo. Y eso te emociona y va a ser normal que llores. Está bien que llores. Por eso te das ese espacio de soledad para evitar que si alguien te ve llorar, quiera ir a consolarte o a ayudarte. Esto es algo que tienes que hacer solo. No necesitas consuelo. Estás sanando. Al final haces un acuerdo en tu escrito. Te prometo que no vas a estar solo nunca. Voy a recuperarte. Voy a escucharte. Voy a tenerte en cuenta. Nunca más me voy a olvidar de ti. Voy a ir por ti porque quiero ser feliz. En ese momento terminas, te sientes muy bien y empiezas a sanar la herida porque estás hablándote a ti mismo, a tu niño interior. Estado separador. Después de hacer esta primera parte, te esperas un momento, te secas las lágrimas, integras toda la información que recibiste y te tomas 2 o 3 minutos para pensar en todas las sensaciones, las emociones y poder integrarlas. Ahora tomas el lugar del niño. Te cambias de silla, te cambias de lugar, porque ahora eres ese niño recibiendo la carta. Te puedes sentar en el suelo, te puedes acostar en el suelo, tal como lo haría el niño. Te pones en la posición que elegiste
Cierras tus ojos, te imaginas que eres ese niño. En mi caso, me imagino que estoy en el patio de esa escuela recibiendo esas bofetadas y en ese momento me doy cuenta que acabo de recibir una carta y desde la imaginación de ser ese niño, la leo, como si la estuviera leyendo el niño. Yo, Edmundo adulto, le digo a Edmundito, a ese soy yo, que ese día que te abofetearon, déjame abrazarte, déjame acompañarte. Y me siento recuperado, acariciado y me siento bien. Y me permito sentir las emociones que siente el niño al leer esa carta. Por eso es importante que la carta sea corta, 10 o 15 renglones, cuando mucho una hoja. Y noto lo que me pasa como niño de que mi adulto venga y me recupere, venga y me abrace. Puedo cerrar los ojos y me siento abrazado, arropado, me acaricia mis mejillas donde me dolía el golpe. Hago esto durante 3 o 5 minutos. Probablemente lloro también y me emociono por lo menos. Ahora voy a hacer algo mágico. Es ese en el momento de la magia donde se recupera todo. Le contesto como niño al adulto. Acá le vas a contestar como niño a ese adulto que eres ahora la carta que le escribiste contándole ese suceso donde te sentiste humillado, abandonado, rechazado. Yo, Edmundito de 10 años, te quiero decir muchas gracias por tu carta. Sí me sentía solo, sí me sentía muy triste, sí me sentía humillado. Pero ahora que recibí esta carta y con lo que me dijiste, con tu abrazo ya no me duelen mis mejillas. Me siento mejor, me siento muy emocionado de que hayas venido por mí y te quiero mucho. La carta la haces con la mano que no escribes. Es muy importante que lo hagas con el hemisferio no dominante. La carta que le vas a responder al adulto que eres ahora, la vas a hacer con la mano no dominante. Recuerda esto porque es muy importante. Con la mano que me cuesta más trabajo, voy a notar cómo yo, el adulto que soy, me está costando trabajo. Y ese es el trabajo que le costaría a un niño. Y vas a empezar a notar que la letra te queda medio chueca, medio temblorosa. Al permitirme responderle al adulto, escribiendo con la mano menos dominante, voy realmente a sentirme como el niño y voy a sentirme con su dificultad para escribir, lo cual va a tener congruencia total para que mi niño conteste. Entonces con esto, gracias. Yo, Edmundo de 10 años, te quiero decir gracias por venir a verme y te quiero mucho. Ya no me duelen mis mejillas, te quiero mucho. Recuerden, finalizan su carta dándole las gracias, desde la edad en la que recuerdan el suceso que fue difícil para ustedes. Ese es el momento que estoy haciendo la integración de ambas partes. Esta vez me tomo 1 o 2 minutos para integrar toda la información. Me seco las lágrimas, respiro profundamente, dejo que el aire llene mi cuerpo y después exhalo con la boca abierta, muevo los hombros hacia atrás y regreso a la posición de adulto. Leo la respuesta que me envió el niño en su carta. Yo, Edmundito, te quiero decir, estoy leyendo y con esto ya establecí un vínculo de comunicación. Ya estoy yendo a recuperar a mi niño interior. Resumiendo, le escribes la carta al niño, el niño te responde y lees la respuesta del niño.
Te repito, esto equivale a una línea de la vida. Estás buscando la sanación de la herida. Por eso te quise compartir esta técnica. Le das el amor al niño, el abrazo al niño. Él te contesta también y estás haciendo una integración de esas dos partes fundamentales, tu yo actual con el niño herido. Cuando se hace esa comunicación es impresionante. Por eso me gustó la historia de ese perro, porque tú puedes tener un perro abandonado por semanas, solo le dejas comida o agua, pero cuando tú subes y le dices ven, el perro va a venir y te va a abrazar. De la misma manera, nunca va a ser rencoroso, nunca va a estar enojado contigo, solo te va a abrir los brazos y te va a decir gracias por rescatarme. Después de hacer el proceso con una situación, puedo esperar un tiempo prudente, una semana, unas horas, o puedo hacerlo esa misma tarde. Puedo escribirle una carta al niño para que hablemos y sanemos otra situación. Hago el mismo proceso, pero con otra situación. Me espero quizá unos días, o ahora voy a tocar al niño abandonado por su mamá, que estaba en la tina con hielo. Y así sucesivamente con todas las experiencias que te pudieron haber dejado heridas. Esta técnica cubre todos los aspectos de la línea de la vida, pero sobre todo cubre tener conciencia, revelarme, no quererlo tener más, buscar cómo le voy a hacer para trabajar, identificar esos momentos y en el paso 1, recuperar la alegría, la felicidad y estar muy bien con mi niño interior. Sé que va a ser difícil, sé que va a ser fuerte, sé que va a ser duro. Por eso coloqué mis ejemplos. Recuerda, el proceso de sanación es un trabajo permanente, no es un trabajo de una vez. Una vez que trabajas así, tu inconsciente va a decir, ya me acordé de otra y te la va a mandar. Y cuando te la mande, el recuerdo es muy importante que agradezcas. Gracias. En la noche o mañana o el fin de semana me voy a dar 10 o 20 minutos para recuperar a mi niño interior. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tu niño interior está siendo sanado? Cuando te empiezas a reír a carcajadas y dices, ¡qué barbaridad! Hacía mucho tiempo que no me reía a carcajadas. Volverás a disfrutar de la capacidad de asombrarte ante la vida, ante su majestuosidad. Verás una montaña, el mar, un museo y te quedarás embelesado. Es cuando te sorprendes ante la vida. Ese es el momento en el que dices, ¡guau! La vida, qué impresionante es. Y cuando puedes hacer eso, te vas dando cuenta de que de alguna manera estás sanando tu niño interior. Recuerda, cuando el niño interior queda herido en alguna etapa de la vida, surge un adulto que vive sus experiencias de vida con muchísimo dolor. Volver a la infancia y cambiar experiencias, sanar el dolor, las heridas, transforma el aquí y el ahora de tu vida, porque cambiando eso, cambias el ahora. Cada vez que recuerdes al niño interior que hay herido en ti, haz un alto durante un momento y escribe esa carta para recuperar la herida. Te comparto para cerrar este podcast la siguiente reflexión. A tus ojos cansados traigo una visión de un mundo diferente. Yo espero que esto que te he presentado te pueda presentar una visión del mundo limpio y fresco, que te permita tener una opción para olvidar el dolor y las penas que has vivido. Y la sentencia dice, pero habrás de compartir esta visión con cualquiera que encuentres, pues en otro caso no podrás mantenerla. Dar este regalo es la manera de hacerlo tuyo. Ayúdale a otra persona a recuperar su niño interior. El mejor regalo que puedes hacerte a ti mismo para que estas técnicas sean tuyas, para que esta sabiduría sea tuya, es ayudarles también a tus seres queridos, a tus amigos, a recuperar a su niño interior.
Recuerden, la sanación no es algo que se fuerza. No vamos a ir sanando por allá a todo el mundo al que no quiera ser sanado. Pero en ocasiones también nos vamos a encontrar con personas que nos cuenten a medida que vamos sanando. Yo creo que les ha pasado, y cuéntenme en los comentarios, que ustedes aprenden algo nuevo, se dan cuenta de cómo sanar una herida o la identifican, y a su vida empiezan a llegar personas a decirles, mira, a hablarles sobre su niñez, a hablarles sobre sus heridas, sobre los momentos traumáticos de su infancia. Y en muchas ocasiones es por eso, porque a medida que nosotros nos vamos limpiando, nos vamos descubriendo, vamos atrayendo hacia nosotros personas que están buscando lo mismo, que están empezando a recorrer el camino que nosotros ya estamos transitando. Les voy a recomendar una película que recomienda Edmundo al final de su seminario. La película se llama Mi encuentro conmigo mismo, protagonizada por Bruce Willis. Tómense un tiempo para ver esta película y si ya la vieron, vuélvanla a ver con un enfoque diferente, el enfoque de reencontrar al niño interior. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero, que les haya gustado esta información, que hayan visto la serie de los 3 podcasts que les compartí sobre cómo recuperar el niño interior. Un abrazo, nos vemos en otro video, nos escuchamos en otro podcast. Adiós.